Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a terminar de hablar de Johann Sebastian Bach. Legado, descendencia. Johann Sebastian Bach encabezó una familia numerosa con un total de 20 hijos, nacidos entre sus 23 y sus 57 años. Tuvo 7 hijos de su primer matrimonio, de los cuales sobrevivieron 4 y 13 del segundo, de los cuales sobrevivieron solo 5. Su primera esposa fue su prima segunda, María Bárbara Bach, 1684-1720, con la que se casó en 1707. Su segunda esposa fue la cantante Ana Magdalena Wilke, 1701-1760, con la que contrajo matrimonio en 1721. 5 de los hijos se dedicaron a la música, aunque uno de ellos, Johann Gottfried Bernhard, abandonó su carrera y murió prematuramente a los 24 años. Los otros 4 llegaron a convertirse en compositores e intérpretes reputados por derecho propio. Wilhelm Friedman, Carl Philipp Emanuel, de quien Wolfgang Amadeus Mozart tenía muy buena opinión, Johann Christoph Friedrich y Johann Christian, epígono de la época preclásica y una de las influencias principales del propio Mozart. Carl Philipp Emanuel y Johann Christian llegaron a ser más famosos en su época de lo que había sido su padre. A la muerte del compositor, su familia dividió su legado musical. Wilhelm Friedman perdió o vendió para saldar deudas varias obras compuestas por su padre. En cambio, Carl Philipp Emanuel conservó una buena parte de ellas. Alumnos. Bach tuvo numerosos alumnos y estudiantes a lo largo de su vida. Según el estudioso Hans Loeffler, más de 80. Entre ellos se cuenta Johann Christoph Alt-Nicol, yerno suyo, que en los últimos años del maestro fue copista de sus obras, además de ayudarlo en la redacción de sus últimas composiciones, como en el caso de uno de sus últimos corales para órgano, el BWV 668, el último coral del ciclo de Leipzig, BWV 651-668. Ya en su vejez, cuando la gente se refería al apellido Bach, lo hacía pensando en su famoso hijo, Carl Philipp Emanuel. En las generaciones posteriores al compositor, solo algunos compositores y músicos conocían su obra. Básicamente eran sus hijos y sus alumnos. Gracias a ellos se conservó y no cayó en el olvido, mientras que el resto del mundo no tardaría muchos años en olvidarlo después de su muerte, en plena mitad del siglo XVIII. Lorenz Christoph Missler, un antiguo alumno, publicó un detallado obituario de Bach en 1754, 4 años después de su muerte, en Musikalische Bibliothek, un periódico musical. El obituario sigue siendo probablemente la más rica y confiable de las primeras fuentes documentales sobre el compositor. Después de su muerte, la reputación de Bach como compositor declinó en un primer momento. Su obra se consideraba pasada de moda en comparación con el emergente estilo Galante. Inicialmente era más recordado como intérprete y profesor. Póstumas. La falta de material impreso impidió una mayor difusión de su obra. Solo se publicaron tiradas muy reducidas de algunas obras instrumentales para órgano y clave. Muchas de sus obras fueron compuestas para eventos determinados. Por lo tanto, las interpretaron solamente 1 o 2 veces y no se le ocurría que podría interesarle a alguien escucharla otra vez. Por eso no se preocupaba por publicarla. De la única pieza que existían muchas copias manuscritas eran del clave bien temperado. Incluso Beethoven tenía una copia a los 11 años. Mozart lo conocía por haber escuchado hablar de su obra, pero nunca había visto nada suyo impreso. Una vez que escuchó un coro que lo cantaba,
quedó tan impresionado que pidió ver sus partituras, pero estas no existían. En 1844 se hizo la primera interpretación moderna del Oratorio de Navidad, BWV 248. En 1911 se halló una cantata inédita que se cataloga como Mein Herz schwimmt in Blut, BWV 199. En 1924 se descubrió un fragmento de cantata catalogada como Bekenen Billig seinen Namen, BWV 200. En 1985 se encontró un manuscrito en Halle que contenía los corales BWV 1090-1120 inéditos hasta entonces. En 2005 se halló un manuscrito que contiene un área vocal Alles mit Gott und nicht Oin, BWV 1127. En 2008 se hace en Berlín una reconstrucción moderna de su cabeza y rostro con técnicas de modelación por ordenador, dando una imagen de fidelidad muy aproximada a la real. Ese mismo año se encontró un manuscrito que contenía un coral para órgano inédito hasta la fecha. Reconocimiento posterior. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Bach era ampliamente reconocido por su obra para teclado. Músicos célebres como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Robert Schumann o Frédéric Chopin estaban entre sus más destacados admiradores y tuvieron un gran aprecio por las obras que conocieron de Bach. Comenzaron escribiendo en un estilo más contrapuntístico después de conocer su música. Mozart, tras haber escuchado el motete Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225, durante una visita a Leipzig, solicitó examinar cuanto allí había del compositor, exclamando: al fin algo de lo que se puede aprender. Beethoven, sin conocer la totalidad de su obra, lo describió como el Vater der Harmonie, padre original de la armonía. También lo definió con un juego de palabras en alemán, Nicht Bach, sondern mehr sollte heißen, cuya traducción es: no debería llamarse Bach, arroyo en alemán, sino Meer, mar. La reputación de Bach entre el público en general mejoró en parte gracias a la biografía del compositor que realizó Johann Nikolaus Forkel en 1802. Felix Mendelssohn contribuyó de manera significativa en la recuperación de la reputación de Bach con su representación de la Pasión según San Mateo el 11 de marzo de 1829 en Berlín. Este hecho es destacado ya que se trataba de música muy antigua para su época. En la actualidad se acostumbra a interpretar obras de otros siglos, mientras que en el período romántico no era habitual. En 1850 se fundó la Bach Gesellschaft, Sociedad Bach, para promover las obras del compositor. En 1899, la sociedad publicó una edición completa de las obras del compositor con poca intervención editorial. En 1838 se reinterpretaron por primera vez las suites por orquesta. En 1900 se fundó la Neue Bachgesellschaft una vez que la antigua sociedad cumplió su meta. Hasta el siglo XX, el proceso de reconocimiento, tanto musical como del valor pedagógico de algunas de sus obras, continuó quizás más notablemente en la promoción de su suite para violonchelo solo por parte de Paul Casals, el primer artista importante que grabó dicha suite. Otra novedad ha sido el crecimiento del movimiento auténtico o interpretación historicista que intenta presentar la música como la entendía el compositor originalmente. Como ejemplo, se incluye la interpretación de las obras para teclado con un clave en lugar de con un piano moderno, el uso de pequeños coros
o voces solistas en lugar de grandes elencos al estilo de los preferidos por los intérpretes en el siglo XIX y comienzos del XX, como también las grabaciones de la música integral de órgano e instrumentos del período barroco que realizó Marie-Claire Alain, quien también se dedicó a estudiar en profundidad la obra de Bach para interpretarla con los estándares barrocos de su tiempo. Su música sirvió de influencia para muchos compositores del siglo XX, entre ellos Astor Piazzolla, quien empleó el contrapunto y la fuga, o Brian Wilson, de The Beach Boys, quien se inspiró en la música coral de Bach para componer Pet Sounds 1966, un álbum caratulado de pop barroco. Según Christoph Wolff, Bach ahora asume un lugar en la música comparable con el de Shakespeare en la literatura, o Rafael y Miguel Ángel en Alemania, también Durero en las bellas artes. En la descripción del video dejaré música de Bach. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, compártanlo y denle like. Muchas gracias.